Israel es un país en el Medio Oriente. Su capital religiosa es Jerusalén y su capital oficial es Tel Aviv, y tiene un sistema jurídico mixto. Es una república democrática con sistema parlamentario de gobierno, lo que significa que tiene el sistema neorromano, common law y religioso. No cuenta con una constitución escrita, sino que se constituye de modo de constitución operativa, la cual está basada en hechos. Antes de la Primera Guerra Mundial, el territorio que hoy en día llamamos Israel, que también se podría llamar Palestina, y los territorios cercanos formaban parte del Imperio Turco Otomano. A fines del siglo XIX, el movimiento sionista declaró su intención de crear un hogar para los judíos en Palestina, ya que crecía el antisemitismo en Europa. Antes de 1897, algunos inmigrantes sionistas comenzaron a llegar a Palestina y a construir ahí sus viviendas. Para 1903 ya eran 25,000. La mayoría de estos judíos eran del este de Europa. Después, una segunda ola de unos 40,000 inmigrantes llegó a la región entre 1904 y 1914. Después de la caída del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido recibió un mandato de la Liga de las Naciones para administrar Palestina. El mandato británico fue poco eficaz, debido en parte a las promesas contradictorias que los británicos hicieron hacia los árabes, los sionistas y a Francia. La relación entre el gobierno británico, los judíos y los árabes empeoró, y se volvió muy hostil hasta el punto donde crearon cada bando una organización militar. Con Gran Bretaña no pudo controlarlo, lo dejó el problema a la ONU. La ONU recomendó un plan de partición, Resolución 181, aceptada con renuncia por los israelíes y rechazado por los representantes árabes. Es por esto que hay muchos conflictos en la zona de Israel, no aceptado como un país para los árabes, e Israel no ha aceptado a los árabes. Después, Estados Unidos ayudó muchísimo a Israel para que el país creciera y además Estados Unidos tuviera un aliado estratégico en el Medio Oriente. El poder ejecutivo se deposita en el primer ministro y el gabinete de ministros que él mismo conforma. Los deberes del poder ejecutivo se encuentran definidos en la ley básica. El gobierno, promulgada por la Knesset de 1968 y enmendada en 1992. El primer ministro es el elegido por voto directo, secreto y universal de los ciudadanos. El primer ministro actual es Benjamin Netanyahu. Este se encarga de lo siguiente: formular las políticas de gobierno y representarlo, presidir las reuniones ministeriales, coordinar el desempeño de sus colegas ministros. Está autorizado para realizar cualquier acto no reservado a algunos de los restantes poderes estatales si con ello no se violenta el orden legal. El presidente del Estado funge como cabeza del Estado y es el símbolo de la unidad nacional, pero no ejerce ningún poder en el Ejecutivo. Su participación está estipulada en la ley de 1964, en la cual dice que la sede del presidente debe ser Jerusalén, que dura 5 años en el poder y que es electo por el Parlamento mediante la mayoría de votos. Sus funciones son acreditar formalmente a los diplomáticos israelíes ante los gobiernos extranjeros, recibir la acreditación de los diplomáticos extranjeros ante el Estado israelí, firmar los tratados internacionales y todas las leyes aprobadas por el Parlamento. En la Resolución Harari de 1950, el Knesset se compromete a través de esta a preparar una constitución conformada capítulo por capítulo a través de su Comité de Constitución, Derecho y Justicia, de modo que cada capítulo se convirtiera en una ley básica llamada Hok Yesod. El Knesset o Parlamento es una evolución de la primera Asamblea de Israel. Cuenta con 120 miembros elegidos por periodos de 4 años en listas de representación proporcional. Estos tienen gran inmunidad legal, pero las transgresiones son tratadas por el Comité de Ética del Parlamento. Su primera convocatoria fue el 14 de febrero de 1949. El Parlamento es la rama legislativa, el encargado de dictaminar las leyes de ese país, los cuales no pueden estar en contra de las leyes orgánicas, pero sí pueden crear más leyes orgánicas. También supervisa el trabajo del gobierno y tienen el poder para cesar al presidente, al interventor del Estado o al primer ministro. La jurídica está dividida en 3, los tribunales seculares, tribunales militares y tribunales religiosos. Los tribunales seculares están formados por los tribunales de los magistrados, que son el foro de menor jerarquía y funcionan solo con un juez. Todos los dictámenes son publicados en hebreo y árabe por el Ministerio de Justicia. Los tribunales militares se integran por las diversas cortes marciales y por la Corte Militar de Apelaciones establecida por la Ley de Justicia Militar. Se ocupan de las faltas y delitos cometidos por los soldados y empleados del ejército.
Los tribunales religiosos se dividen en 4: tribunales rabínicos, tribunales musulmanes, tribunales cristianos y tribunales druze. Los tribunales rabínicos tienen jurisdicción exclusiva en asuntos de matrimonio y divorcio de judíos o residentes de Israel, además de sucesiones, legitimación de menores o patria potestad. Sus jueces son denominados dayanim. En los tribunales musulmanes, si las partes impuestas son ciudadanos de Israel o si siendo extranjeros la ley de su país se los permite, las materias de los tribunales rabínicos son resueltas por este tribunal. Los tribunales cristianos conservan los remanentes de los sistemas judiciales que se permitió seguir en las comunidades cristianas bajo la administración otomana e inglesa para cualquier asunto en materia de matrimonio o divorcio cristianos, si ambas partes son ciudadanos de Israel. Los tribunales druze cuentan con los mínimos parámetros de los tribunales cristianos. Su funcionamiento se norma por la ley de los tribunales druze. 3 datos curiosos de Israel son que usan el hebreo, es la única democracia en el Medio Oriente y la esperanza de vida es alta.